Hola, soy Manuel. La historia que voy a contarles es la de Xochitl, y empieza el día en que un auditorio lleno de gente rica y poderosa intentó destrozarla, obligándola a traducir en ruso solo para verla fracasar. La pusieron en el centro de todas las miradas, con sonrisas crueles, esperando que el peso de la humillación la aplastara frente a todos. Querían convertir su inteligencia en un chiste, su esfuerzo en un espectáculo de su propia torpeza. Fue un acto de pura maldad, calculado para recordarle que, para ellos, ella nunca pertenecería a su mundo. ¿Alguna vez has visto a alguien usar su poder solo para humillar a quien considera inferior? Antes de contarte cómo Xochitl se plantó en ese podio, con el corazón en la garganta y las miradas de todos clavadas en ella, comenta desde qué ciudad nos estás viendo y suscríbete a este canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando el desprecio de una élite se topa con la dignidad de una mujer que no tenía nada que perder. El conflicto real no era el idioma, sino la batalla silenciosa que se libraba en ese prestigioso Instituto de Estudios Internacionales de Ciudad de México. Un lugar donde el apellido y el dinero abrían todas las puertas. Para Xochitl cada día allí era una prueba de resistencia. Era becada, venía de un pequeño pueblo de Oaxaca, y su presencia era un recordatorio constante de que no encajaba. Mientras sus compañeros hablaban de sus viajes a Europa, ella pensaba en el turno de noche que le esperaba limpiando oficinas para poder pagar sus gastos y enviar algo de dinero a su familia. En clase era brillante, sus notas eran impecables, pero para los profesores era invisible, y para sus compañeros, un fantasma con ropa sencilla y acento de pueblo al que era mejor ignorar. La principal artífice de su tormento era Sofía Montenegro, la hija de un exdiplomático que actuaba como la reina del lugar. Sofía no soportaba que Xochitl, una chica de origen humilde, tuviera mejores calificaciones que ella. La sentía como una afrenta personal. Su crueldad no era directa, sino sutil y venenosa. Eran comentarios en voz alta sobre el valor de las becas de inclusión, miradas de desdén a su almuerzo, o preguntas con falsa inocencia para dejarla en evidencia delante de todos. Era un acoso constante y silencioso, diseñado para minar su confianza día tras día. Lo que nadie en ese universo de apariencias sabía era el secreto de Xochitl. Había aprendido ruso por su abuelo, un hombre que trabajó en campos de Estados Unidos junto a inmigrantes ucranianos, y se enamoró del sonido de aquel idioma. Él le enseñó las bases con viejos libros y discos de la era soviética que coleccionaba como un tesoro. Era su juego, su vínculo sagrado. Cuando él murió, ella siguió estudiando por su cuenta, con recursos gratuitos de Internet, como un homenaje a su memoria. El ruso no era una materia, era el refugio donde guardaba su dignidad. Y entonces llegó el día de la gran conferencia anual del instituto. El auditorio estaba repleto de diplomáticos, académicos y estudiantes privilegiados. El invitado de honor era el embajador ruso. Todo estaba preparado para un evento impecable, un escaparate del prestigio de la institución. Pero justo antes de empezar, el traductor oficial del embajador sufrió una indisposición, tan repentina como conveniente para algunos. El pánico empezó a cundir entre los organizadores, especialmente en el doctor Ricardo Valdés, un profesor cínico que valoraba a sus alumnos por su estatus social y despreciaba abiertamente a los becados como Xochitl. Fue entonces cuando el doctor Valdés, con el rostro desencajado por la contrariedad, se dirigió al público. Su voz, normalmente tan pomposa y segura, temblaba ligeramente de irritación. Anunció que, por una indisposición de última hora, el traductor oficial no podría asistir. El murmullo en el auditorio creció, no de preocupación, sino de expectación morbosa. Para esa élite, un fallo en la organización era un espectáculo tan entretenido como la propia conferencia. Valdés paseaba la mirada por la sala, no buscando una solución, sino un culpable al que endosarle el desastre que se avecinaba. Su prestigio personal era lo único que le importaba, y en ese instante de caos, Sofía Montenegro vio su oportunidad. Levantó la mano con una elegancia estudiada, y cuando Valdés le dio la palabra, una sonrisa de víbora se dibujó en su rostro. «Doctor Valdés», dijo con una voz clara y audible para todos, «quizás Xochitl podría ayudarnos. Siempre está leyendo cosas raras. Sería una gran oportunidad para que demuestre el valor de su beca.
La sugerencia era una sentencia disfrazada de ayuda. Cientos de cabezas se giraron al unísono hacia el rincón donde Xochitl intentaba desesperadamente volverse invisible. La trampa estaba puesta, y todos lo sabían. Para Xochitl, fue como si una bomba de silencio hubiera estallado en el centro de su pecho. El murmullo cesó de golpe y fue reemplazado por el zumbido de su propia sangre en los oídos. Sintió el calor subiéndole por el cuello, quemándole las mejillas. Cada par de ojos era una aguja clavándose en su piel. Las miradas no eran de curiosidad, sino de juicio. En los rostros de Sofía y sus amigas vio el placer cruel de la cazadora que acorrala a su presa. Quería que la tierra se la tragara, a desaparecer, huir de allí, pero estaba paralizada, anclada a su silla por el puro peso de la humillación. El doctor Valdés la miró con un desprecio que ni siquiera intentó disimular. Estaba atrapado. Rechazar la sugerencia de la hija de un hombre tan influyente como el padre de Sofía era impensable, pero aceptar era apostar por un fracaso seguro. Optó por la salida más cínica, convertir la humillación de Xochitl en su propio escudo. Con un gesto de fastidio, le dijo: «De acuerdo, señorita Flores. Acérquese. Veamos qué puede hacer». No era una invitación, era una orden cargada de sarcasmo. Le estaba dando permiso para que se estrellara delante de todo el mundo, para que todos vieran lo que él siempre había pensado de ella. Aquel pasillo hasta el estrado fue el camino más largo de su vida, cada paso resonaba en el silencio absoluto del auditorio. Sentía el roce de su ropa sencilla, la suela gastada de sus zapatos sobre el mármol pulido. Podía oír las risitas ahogadas del grupo de Sofía, y sentir las miradas condescendientes de los profesores que nunca le habían dirigido la palabra. Era una procesión solitaria hacia el patíbulo, su cuerpo temblaba, pero no por el frío, sino por una mezcla de rabia impotente y vergüenza. Estaba completamente sola, una pieza extraña y desechable en un tablero de marfil. Llegó al podio y se aferró a él como si fuera un salvavidas en medio del océano. El pánico era una ola que amenazaba con ahogarla. Por un instante, cerró los ojos, preparándose para el impacto del ridículo. Y en esa oscuridad, en ese abismo de terror, no vio las caras burlonas. Vio el rostro de su abuelo, sentado en el patio de su casa en Oaxaca, con un viejo libro ruso entre sus manos arrugadas. Escuchó su voz tranquila diciéndole: «Mija, tu conocimiento es tuyo, tu dignidad es lo único que nadie te puede quitar, no dejes que te la roben». Cuando Xochitl abrió los ojos, ya no era la misma. El temblor había cesado, reemplazado por una calma helada, una determinación forjada en el recuerdo y el amor. Se ajustó el micrófono, no con la torpeza del miedo, sino con una firmeza deliberada. Su mirada ya no vagaba por el público hostil. Ignoró a Sofía, ignoró al doctor Valdés, y fijó sus ojos directamente en los del embajador ruso. Por primera vez esa tarde, alguien la miraba con genuina curiosidad, sin prejuicios. En ese momento, el auditorio desapareció. Solo quedaban ella, el embajador y el idioma que los unía. El embajador carraspeó, miró sus notas y comenzó a hablar. Sus primeras palabras en ruso llenaron el auditorio, densas y formales. Todos contuvieron la respiración, girándose hacia Xochitl. Y ella, después de un segundo que pareció una eternidad, empezó a traducir. Su voz, aunque baja, era firme. La primera frase salió clara, precisa, sin un solo titubeo. Un murmullo de sorpresa recorrió las primeras filas. No era la traducción torpe y balbuceante que todos esperaban. Era una interpretación fluida, que no solo traducía las palabras, sino también el tono solemne del diplomático. El doctor Valdés la miró con los ojos entrecerrados, desconcertado. A medida que el discurso avanzaba, la confianza de Xochitl crecía. Ya no era una estudiante asustada, sino un puente entre dos mundos. Su ruso era impecable, capturando los matices y la cadencia del orador. El embajador, notando la calidad de la traducción, comenzó a mirarla con un interés creciente, asintiendo levemente después de cada intervención. La cara de Sofía Montenegro era una máscara de incredulidad y rabia. Su plan se estaba desmoronando. Estaba viendo cómo la chica a la que pretendía humillar se convertía, frase a frase, en la inesperada estrella del evento.
El ambiente ya no era de burla, sino de asombro. Sofía, sin embargo, no era de las que aceptan una derrota. La rabia le nublaba el juicio. No podía soportar la idea de que Xochitl saliera victoriosa de aquella trampa. Con un movimiento rápido y disimulado, escribió una nota en un pequeño papel y se la pasó a un compañero, que a su vez la hizo llegar hasta las manos del doctor Valdés. En la nota, con su letra elegante y venenosa, había una sugerencia. Pídale que profundice en el Tratado de No Proliferación de 1968. Es un tema muy técnico. Ahí veremos su verdadero nivel. Era una puñalada directa a la yugular académica. El doctor Valdés leyó la nota y una sonrisa cínica se dibujó en su rostro. La idea de Sofía le pareció excelente. Le devolvía el control y le permitía poner a prueba a esa becada insolente que le estaba robando el protagonismo. En la siguiente pausa del embajador, Valdés interrumpió con falsa cortesía. Disculpe, señor embajador. ¿Podría, para el beneficio de nuestros estudiantes, ahondar en las implicaciones jurídicas del artículo 6 del tratado que menciona? Es un punto de enorme complejidad. La pregunta no iba dirigida al embajador, sino a Xochitl. La trampa ahora era mucho más sofisticada y cruel. Justo en ese momento, mientras el embajador se preparaba para responder a la enrevesada pregunta, Xochitl sintió una vibración en el bolsillo de su falda. Era su móvil. Lo había puesto en silencio, pero no apagado. Con un movimiento casi imperceptible, lo sacó por debajo del podio. En la pantalla brillaba un mensaje de su madre desde Oaxaca. Eran solo 5 palabras, pero cada una fue un golpe en el estómago. Tu abuela está muy grave. Llama. El mundo se detuvo, el auditorio, el embajador, la pregunta de Valdés, todo se desvaneció en un zumbido de pánico y dolor. Por un instante, las palabras del embajador, que ya había empezado a responder, se convirtieron en un ruido sordo e incomprensible. La cara de su abuela apareció en su mente, frágil, postrada en la cama. El corazón le latía con una violencia desesperada, quería gritar, salir corriendo, llamar a su casa. Pero estaba atrapada. Cientos de ojos la observaban, esperando su siguiente palabra, ajenos a la tragedia que acababa de estallar en su interior. Se sentía dividida en dos, la traductora en el escenario y la nieta aterrorizada a cientos de kilómetros de distancia. La presión era insoportable, asfixiante. Pero entonces, en medio del caos, recordó de nuevo a su abuelo, recordó por qué aprendió aquel idioma. No era un ejercicio académico, era un legado de amor y resistencia. Y pensó en su abuela, en su fuerza, en los sacrificios que había hecho por ella. La desesperación se transformó en una furia fría y afilada. No iba a derrumbarse. No allí. No delante de ellos. Tenía que terminar, tenía que demostrarles quién era, no por orgullo, sino por necesidad. Aquella traducción ya no era una prueba, era su única arma. Se aferró al podio, respiró hondo, y se preparó para traducir el pasaje más difícil de su vida. Con el mensaje de su madre quemándole en el bolsillo y la pregunta técnica de Valdés flotando en el aire, Xochitl sintió que el mundo se partía en dos. Por un lado el auditorio, las luces, la cara expectante del embajador. Por otro, la imagen de su abuela en una cama, en su casa de Oaxaca, esperando una llamada que ella no podía hacer. El pánico se convirtió en un nudo de hielo en su estómago. Pero en ese abismo de angustia, una claridad feroz se apoderó de ella. No iba a romperse. No les daría ese gusto. Traduciría, y lo haría mejor que nunca. Su rostro, antes tenso por el miedo, se transformó en una máscara de concentración absoluta. Sus ojos ya no reflejaban pánico, sino una determinación fría, casi metálica. Se inclinó hacia el micrófono con una lentitud deliberada que silenció cualquier murmullo restante. La pregunta de Valdés, diseñada como una trampa mortal, fue respondida por el embajador con una densa parrafada sobre la jurisprudencia soviética y los protocolos de desarme. Era un laberinto de términos técnicos, y Xochitl, con la voz firme, comenzó a guiarlos a través de él. La imagen de su abuela era su ancla, su furia era su combustible. No solo traducía las palabras, interpretaba la intención, la gravedad, el peso histórico de cada frase.
Recordó las noches en vela con los libros de su abuelo, viejos tomos de derecho internacional de la era soviética, que él guardaba como reliquias. Lo que para otros era una jerga impenetrable, para ella eran ecos de las historias de su abuelo. Su traducción adquirió una profundidad inesperada, una precisión quirúrgica que iba más allá del simple dominio del idioma. Estaba canalizando generaciones de resistencia y conocimiento, y el auditorio, sin saberlo, estaba siendo testigo de ello, completamente cautivado por su inesperada maestría. El embajador, un hombre acostumbrado a traductores competentes pero mecánicos, empezó a mirarla de otra manera. Tras una frase particularmente compleja, hizo una pausa y la observó. Vio en sus ojos no solo inteligencia, sino una comprensión profunda del contexto. Ralentizó ligeramente su discurso, no por condescendencia sino por respeto, dándole el espacio que necesitaba para tejer su impecable traducción. Era un diálogo silencioso entre ellos dos, un reconocimiento profesional que la aislaba del veneno de Sofía y Valdés. Por primera vez en ese escenario alguien la veía por lo que era, una igual. La sonrisa de Sofía Montenegro se había congelado en su rostro. Su expresión pasó de la burla a la incredulidad, y de ahí a una rabia sorda. Cada frase perfectamente traducida por Xochitl era una bofetada para ella. El doctor Valdés, por su parte, se removía incómodo en su asiento, con el ceño fruncido. La humillación pública que había orquestado se estaba convirtiendo en una demostración de talento que lo dejaba a él en evidencia. El arma que le habían entregado a Xochitl para que se disparara en el pie, ella la estaba usando con la destreza de una experta tiradora. Mientras su boca pronunciaba términos de tratados internacionales, su mente estaba en Oaxaca. Cada palabra correcta era un rezo por su abuela, una promesa de que llegaría a tiempo. La traducción se convirtió en una carrera contra el reloj, una armadura contra el dolor que amenazaba con desbordarla. No estaba traduciendo para un auditorio de élites, estaba luchando por su familia, por la dignidad que le habían querido arrebatar. Estaba demostrando que el conocimiento que su abuelo le había regalado era más poderoso que todo el dinero y los apellidos de aquella sala juntos. Era su forma de luchar. El discurso del embajador llegaba a su fin, abordando el punto más crítico del tratado. El aire en el auditorio estaba cargado de una electricidad palpable. Ya nadie tosía, nadie susurraba. Todas las miradas estaban fijas en la joven del podio, en la chica que había convertido una ejecución pública en una clase magistral. Xochitl se preparó para la última parte, sintiendo el peso de cada sílaba. Estaba a punto de llegar al final, pero intuía que la verdadera prueba, el momento que lo cambiaría todo, aún no había llegado. El clímax estaba a solo una frase de distancia. El embajador llegaba a la conclusión de su discurso, y para cerrar, utilizó una vieja expresión rusa sobre la diplomacia, un modismo complejo que hablaba de la paciencia y la astucia. Era una frase cargada de historia y de dobles sentidos. Para Xochitl, fue como si todo se hubiera reducido a ese instante. El mensaje de su madre, el recuerdo de su abuelo, la cara de Sofía, la presión de Valdés, todo convergía en esa última prueba. Sentía que no estaba traduciendo para ellos, sino para el fantasma de su abuelo, para demostrarle que su legado estaba a salvo, que su dignidad seguía intacta. Xochitl tradujo la frase literalmente al español, su voz clara y sin fisuras. La traducción era perfecta, pero entonces, hizo algo que nadie esperaba. Se detuvo. Levantó la vista de las notas, y un silencio denso y expectante cayó sobre el auditorio. Sofía Montenegro esbozó una pequeña sonrisa de triunfo, creyendo que por fin había encontrado su límite, que se había quedado en blanco. El doctor Valdés se inclinó hacia adelante en su asiento, listo para presenciar el colapso que tanto había deseado. Fue un silencio de apenas 3 segundos, pero en él se jugó todo el destino de aquella tarde. Y entonces, con una calma que helaba la sangre, se dirigió directamente al embajador. Su voz, ahora en el idioma que había sido su refugio, sonó aún más segura, más musical. Señor embajador, dijo, y cada palabra resonó en los altavoces. Si me lo permite, la connotación cultural de esa expresión también implica paciencia estratégica, una espera activa. ¿Sería correcto añadir ese matiz para el público? No era una pregunta, era una afirmación de su propio valor.
un desafío lanzado no solo al embajador, sino a todo el auditorio que la había juzgado. El embajador se quedó mudo. Parpadeó 1, 2 veces. Un hombre acostumbrado a tener siempre el control, a que nadie interrumpiera su discurso, se vio completamente desarmado. Por un segundo, el público contuvo la respiración, esperando una reprimenda. Pero entonces, la cara seria del diplomático se rompió en una sonrisa enorme, genuina, una sonrisa de pura admiración. Le respondió en un ruso rápido y emocionado, diciendo algo que solo ellos dos entendieron en ese instante, pero cuyo significado pronto quedaría claro para todos. Fue un reconocimiento de igual a igual, un gesto que borró a todos los demás de la ecuación. Entonces el embajador se giró hacia el público. Cogió el micrófono con una autoridad que silenció hasta el último rincón de la sala, y en un español claro y enfático para que nadie se perdiera una sola palabra, declaró: «Lo que esta joven acaba de hacer es extraordinario». Hizo una pausa dramática, mirando directamente a la primera fila, donde estaban sentados Valdés y los directivos. «Esta joven no es una traductora, es una lingüista. Su precisión es brillante, de hecho es más precisa que la de mi propio equipo». El golpe final fue un misil de precisión. El silencio que siguió a sus palabras fue total, denso, como si el aire se hubiera solidificado, y de repente, estalló. No fue un aplauso educado. Fue una ovación atronadora, una ola de sonido que barrió con toda la tensión y la malicia previas. La gente se puso de pie, primero en las filas de atrás, luego en el centro, hasta que todo el auditorio estaba aplaudiendo a la chica que habían querido devorar. Ya no la veían como la becada de Oaxaca, sino como la mente brillante que había dejado en evidencia a un sistema entero con su talento. Desde la altura del podio bajo las luces que antes la habían quemado, Xochitl vio la cara de Sofía Montenegro. Estaba pálida, con la boca entreabierta en una mueca de incredulidad y rabia impotente. Era el rostro de alguien que no solo ha perdido, sino que ha sido desenmascarada en su propia crueldad. A su lado, el doctor Valdés parecía haberse encogido en su asiento, pequeño, avergonzado, con la mirada clavada en el suelo. En ese momento, Xochitl supo que ya no podían hacerle daño, había convertido su humillación en su trono, y desde allí, ellos parecían insignificantes. Cuando la ovación se apagó, Xochitl no escuchaba nada. Su primer instinto no fue sonreír ni agradecer, sino coger su móvil con manos temblorosas. El mensaje de su madre seguía ahí, una herida abierta en medio de la victoria. Antes de que pudiera pensar en qué hacer, el embajador se plantó frente a ella, ignorando por completo al director del instituto y al doctor Valdés, que se acercaban con sonrisas forzadas. El diplomático le tendió la mano, no como un superior, sino como un colega. «Señorita Flores», dijo en un español pausado, «ha sido un honor presenciar su talento». En privado, lejos del murmullo de la gente que se marchaba, el embajador fue directo. Le ofreció unas prácticas remuneradas en la embajada, empezando de inmediato. No era un acto de caridad, le explicó que necesitaba gente con su agudeza cultural y lingüística. Xochitl aceptó con un nudo en la garganta. Le dio las gracias, pero su mente ya estaba a miles de kilómetros, en Oaxaca. El triunfo era real. El dinero de las prácticas era una bendición que no esperaba, pero lo único que importaba era si le permitiría llegar a tiempo. La victoria no la había hecho olvidar sus verdaderas prioridades. Cuando el embajador se marchó, el doctor Valdés se acercó a ella, solo. Su arrogancia había desaparecido, reemplazada por una vergüenza palpable. «Señorita Flores», empezó, y su voz era apenas un susurro. «No tengo excusa. Mi comportamiento ha sido deplorable. Le pido disculpas». No intentó justificarse. Solo la miró a los ojos y añadió: «Me encargaré personalmente de que obtenga la beca completa para su máster. Aquí o donde usted elija. Es lo mínimo que puedo hacer». Xochitl simplemente asintió. No necesitaba su perdón, pero la justicia de aquel momento era una pequeña, aunque amarga satisfacción para ella. ¿Y Sofía Montenegro? No hubo un castigo público ni una confrontación dramática. Simplemente, se volvió irrelevante. La gente que antes la rodeaba, ahora la evitaba. Su poder, basado en el desprecio y el estatus, se había evaporado frente a una demostración de mérito puro. Se cuenta que dejó de asistir a varias clases y que,
Al final del semestre, su padre la transfirió a una universidad en el extranjero. Su intento de destruir a Xochitl solo consiguió destruir su propia posición. Desapareció del mapa, no con un estruendo, sino con el silencio que se reserva para las cosas que ya no importan. En los pasillos del instituto, nada volvió a ser igual. Xochitl ya no era invisible. Sus compañeros la saludaban con un respeto que antes le negaban, y los profesores buscaban su opinión en clase. No fue un cambio mágico que borrara las cicatrices, pero sí le dio una voz. Usó esa nueva influencia no para vengarse, sino para construir. Creó un grupo de apoyo para estudiantes becados y de bajos recursos, un espacio seguro donde el talento no se midiera por el código postal. Convirtió su dolorosa experiencia en un escudo para otros, asegurándose de que nadie más tuviera que caminar solo por ese pasillo. Con el primer adelanto de su nuevo trabajo en la embajada, Xochitl cogió el primer vuelo a Oaxaca, no le importó el instituto ni la fama repentina. Corrió a casa de su abuela, con el corazón encogido por el miedo. La encontró débil, pero con los ojos lúcidos. Cuando Xochitl le contó lo que había pasado, la anciana no dijo nada. Solo le cogió la mano, la apretó con una fuerza que no parecía posible y sonrió. En esa sonrisa estaba todo: el orgullo, el legado de su abuelo, la confirmación de que la dignidad era, en efecto, lo único que nadie podía robarles. La historia de Xochitl no termina con el aplauso en aquel auditorio, ni con la oferta de trabajo del embajador. La verdadera conclusión, el verdadero triunfo, ocurrió días después, en una habitación humilde de Oaxaca, sosteniendo la mano de su abuela. Todo el reconocimiento, toda la validación de aquel mundo de élites, solo importó porque le dio los medios para estar donde realmente necesitaba estar. Demostró que se puede conquistar el mundo sin perder el alma, que el éxito más grande es poder volver a casa y mirar a los ojos a la gente que te formó, sabiendo que no les has fallado. El ruso dejó de ser un secreto, un refugio personal, para convertirse en su voz. Pero Xochitl no usó esa voz para volverse como ellos, para adoptar sus códigos de poder y arrogancia. Al contrario, la usó para recordarles que existen otros mundos, otros conocimientos y otras formas de medir el valor de una persona. Transformó el idioma de su abuelo en un puente, no en un arma. Les demostró que la verdadera inteligencia no reside en acumular datos, sino en comprender el alma humana, y eso es algo que no se aprende en ninguna universidad prestigiosa, sino en el amor y el respeto a tus raíces. Mucha gente me pregunta qué pasó con Sofía o con el Dr. Valdés. La verdad es que su destino dejó de ser relevante para Xochitl. La justicia que ella encontró no fue la venganza, sino la indiferencia. Se dio cuenta de que personas como ellos solo tienen poder sobre ti si tú se lo concedes. Su victoria no fue verlos caer, sino elevarse tanto que ya no podía verlos. Su energía se centró en construir, en crear ese grupo de apoyo para que otros estudiantes no tuvieran que enfrentarse solos a la soberbia y al clasismo que ella tuvo que derribar. Al final, lo que Xochitl hizo fue mucho más que traducir un discurso. Reescribió el guión que le habían impuesto. Le dieron un papel de víctima en una obra diseñada para su humillación, y ella lo convirtió en el monólogo de una heroína. Demostró que la dignidad, cuando se riega con la memoria y el amor, es inquebrantable. Aquella tarde intentaron enterrarla bajo el peso de sus prejuicios, sin darse cuenta de que no estaban enterrando a una persona, sino plantando una semilla que estaba destinada a florecer de la forma más espectacular e inesperada. Esta es la historia de Xochitl, un relato sobre cómo el conocimiento se convierte en poder y la dignidad en un escudo. Es la prueba de que tu origen no dicta tu destino. Si conoces a alguien que necesite escuchar que su valor no lo define la opinión de otros, ni el lugar de donde viene, sino la fuerza con la que defiende quién es. Compártele este relato. Y suscríbete para que no te pierdas más historias de lucha, verdad y dignidad. Gracias por escuchar.